Continuamos en Primera Línea y damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos ven a través de la señal de Asmundo. Hoy es viernes de la diplomática y por eso está con nosotros Juan Pablo Delgado. Bienvenido, Juan Pablo. Muy buenas tardes, Baitiere, gracias. En esta ocasión vamos a hablar sobre la crisis migratoria que se vive desde hace muchos años ya en Haití y República Dominicana. Para muchas personas que no tengan conocimiento de ello, ¿de dónde surge? Sabemos obviamente que comparten una isla, sí, claro, y que ahí el tema de migración pues ya tiene muchos problemas desde hace tiempo. Sí, el tema de la discriminación y el racismo de los dominicanos hacia los haitianos es tan antiguo como el mismo país de la República Dominicana, incluso desde antes. Porque si recordamos bien lo decías tú, la isla está separada en dos partes. En el lado este es Haití, en el lado oeste República Dominicana. ¿Qué pasa ahora? Haití fue uno de los primeros países en independizarse en toda América, después de Estados Unidos solamente, el segundo país, y 22 años después de su independencia. La independencia fue en 1804. Para 1822 invaden el lado español, todavía controlado por el Imperio Español, y lo dominan por 22 años, hasta 1844. Es una invasión en todo el sentido de la palabra. Entonces los españoles y los dominicanos que apenas estaban consiguiendo su independencia, logran derrotar a Haití, y precisamente la fecha de independencia dominicana no es contra España o no es por independizarse de España como aquí en México y el resto de América Latina, sino de los haitianos. Entonces las rencillas, han echado raíces a través de la historia. El resto del siglo XIX fue muy turbulento, pero esta discriminación se vuelve mucho más intensa cuando sube al poder Rafael Trujillo, dictador por 31 años, de 1930 al 61, donde hace el antihaitianismo prácticamente una política de Estado para unir al pueblo en torno a él, para exacerbar ese ultranacionalismo dominicano. Para segregar, sobre todo, también a esta raza. Sí, él decía que había que controlar las fronteras, que estaban invadiendo los haitianos, eliminando su tradición católica con sus creencias africanas, obviamente alienígenas para ellos, e incluso en el 1939, yo no sé si las personas conozcan esto, pero se da la masacre del Perejil, donde cerca entre 10,000 y 20,000 haitianos fueron asesinados por el régimen trujillista por ser haitianos prácticamente. Entonces los soldados traían una pequeña rama de perejil y les decían, a ver, ¿cómo se llama esto, señor? Y si hablabas español podías pronunciar bien la J de perejil. Si hablabas criollo, el idioma haitiano, tendrías dificultades por estas cuestiones del francés y los dialectos africanos que se han mezclado. No podías pronunciar bien la J, asesinado en el acto. Entonces, esta política anti-haitiana no es nada nuevo y precisamente, como te decía, viene desde el inicio de la existencia de ambos países. Ahora, durante el resto del siglo XX, una vez que matan a Trujillo, lo asesinan en el 61, etcétera, la economía dominicana ha seguido creciendo a un paso muy acelerado. De hecho, dicen que es de las economías que actualmente crece más en todo Latinoamérica, alrededor del 6% de su PIB anual. Mientras Haití, se ha venido en debacle, ya vimos las imágenes del terremoto, claro, que los afectó en el 2010. Entonces, esta pobreza tan terrible en Haití ha hecho que nuevas oleadas de haitianos vayan a la República Dominicana en busca de empleos y demás. Lo que nos lleva a la crisis actual. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? ¿Por qué se ha visto, aumentada esta segregación, este racismo, este tema de la crisis migratoria? A mí me gusta, obviamente es estirar un poco la liga, pero es un poco lo que pasaba y lo que pasa todavía, entre México y Estados Unidos, ¿no? Si a la economía de tu vecino le va muy bien y a la tuya no le está yendo tan bien, obviamente muchas personas van a ir a buscar empleo al otro lado de la frontera. En el caso de los haitianos, durante muchas décadas, todo el siglo XX y demás, cruzaban la frontera y se quedaban muy cerca de la frontera trabajando en las plantaciones de azúcar, cortando la caña de azúcar y demás. Pero cuando baja el precio de esa commodity del azúcar, por ahí de los 80s, empiezan a adentrarse cada vez más los haitianos
al territorio dominicano para trabajar en construcción, como albañiles, en turismo, amas de casa o ayuda doméstica y demás. Todos los ultranacionalistas comienzan a exacerbar este sentimiento de anti-haitianismo. Nos están quitando el empleo. Exactamente. Claro. O están invadiendo nuestro país. Ahora, hay un dato muy interesante y aquí está el meollo de todo este tema. La Constitución Dominicana del 1929, establecía que toda persona que nazca en territorio dominicano recibe la nacionalidad. Lo mismo pasa en nuestro país y en muchos países del mundo. Ahora había dos excepciones. Que fueran personas en tránsito, o sea, que no se quedaran en el país más de 10 días o que fueran hijos de diplomáticos. Pero con los inmigrantes ilegales, irregulares, si tenían un hijo en territorio dominicano, ese hijo sí era ciudadano dominicano. Así dura mucho tiempo hasta la Constitución del 2010, hace muy poco tiempo, que quita esta cláusula y dice, no, si el hijo de un inmigrante irregular nace en la República Dominicana, no tiene la nacionalidad automáticamente, para acabarla de fregar. En el 2013, el Tribunal Constitucional de República Dominicana pasa la sentencia 168-13, la cual establece, más bien aumenta o profundiza en esa nueva cláusula y dice, no solo no son ciudadanos los hijos de inmigrantes ilegales, sino que nunca lo fueron. Y hacen retroactiva esa nueva sentencia hasta el 29. Ahora, ¿qué diablo significa todo este embrollo jurídico? Que si tú eres hijo de un inmigrante irregular haitiano desde 1929 a la fecha, tu nacionalidad dominicana se revoca. Te quedas apátrida, sin estado, sin nacionalidad. Esto está afectando actualmente como a 200,000 personas, en su mayoría haitianos. Que no tienen nacionalidad. Ya no tienen nacionalidad. Entonces, el gobierno dominicano, de manera muy torpe y muy bruta, les dice, señores, pues váyanse a Haití. Pero no, señor, no sabemos el idioma criollo, no tenemos lazos familiares allá, somos ciudadanos dominicanos. Mismo caso si quisieran enviar a un latino norteamericano que quiera vivir en Estados Unidos, vete a México, pero no tengo familia allá, señor, hablo inglés, llevo toda mi vida aquí. ¿Qué es importante en todo esto? La semana pasada, Baitiare, el presidente Danilo Medina fue reelecto con el 60% de los votos. La gente lo adora en República Dominicana. Es el líder más popular de América Latina y fue uno de los que promovió esta sentencia. Entonces te das cuenta, y no es ningún Hitler, ningún Donald Trump, mira, ahí está en pantalla el señor, es un señor tranquilo, de políticas tecnocráticas, no tiene esta rabia que tenían, ya sabes, ¿no?, los grandes tiranos o los grandes demagogos del siglo XX antiinmigrantes. Y esto te hace pensar que, digamos, todas las personas pueden caer en esa trampa. Concluyendo precisamente sobre este tema, es una situación, la crisis migratoria, que se replica en Medio Oriente por otras cosas, que claro, sería más bien conflictos bélicos, y buscan pues salvarse y salir de los países en conflicto para llegar a Europa. O en México, lo que sucede precisamente en la frontera con Estados Unidos y lo que sucede con Donald Trump. ¿Cuál es la reflexión? La reflexión, Baitiare, precisamente, no necesitas a un tirano loco, demente, que hable de exterminar a una población y demás. No necesitas la retórica, ¿cómo llamarlo?, incendiaria, antiinmigrante que tiene Donald Trump. Construir grandes muros. En Austria, la semana pasada también, el candidato antiinmigrante, etcétera, perdió, pero por un margen diminuto. Entonces, siempre estamos buscando a estos como arquetipos hitlerianos, trumpianos, por llamarlos de una manera, y cualquier persona, cualquier pueblo democrático, en desarrollo o ya desarrollado, puede caer en la trampa de la antiinmigración y tratar a sus vecinos de la manera más atroz, como lo vemos ahora, porque en la frontera entre Haití y la República Dominicana, todas estas personas que han sido deportadas por el gobierno están atrapadas en campos de refugiados en condiciones infrahumanas. Nadie está hablando de esto, Baitiare, absolutamente nadie. Yo no sé si porque
pues ya están hartos de que en Haití siempre son malas noticias o así. Hay que poner, señores, muchísima atención en este tema. Hay una crisis de refugiados en el Caribe y nadie habla de esto. Oprimir a los vecinos, creyendo, o a otras razas, creyendo que por oprimir a ellos nosotros vamos a estar mejor, es una ideología inaceptable, Baitiare. Empezando por tolerancia por parte de los gobiernos, también crear políticas públicas que favorezcan a ambas partes, eso es lo que sería lo mejor, ¿no? Indudablemente. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias a ti, como siempre. Nos vemos el próximo viernes en La Diplomática y continuamos precisamente hablando de Donald Trump.